Hola, buenas noches. Hoy jueves, ¿cuánto? 2 de julio, otro encuentro más, el segundo encuentro. Vamos. Mi nombre es Zuli, no sé, ya muchos me conocen, soy Zuli. Y este espacio se llama Viajar más liviano. Este espacio está hecho para hablar de estas cosas, de las cosas que nos incomodan, de las cosas que llevamos y vamos cargando a través de la vida, desde que somos pequeños. Este ya es el cuarto encuentro. El primer encuentro estuvimos hablando sobre heridas de la infancia. El segundo encuentro, si mal no recuerdo, hablamos sobre parentificación, que son las responsabilidades, obligaciones que se le cargan a los niños a muy temprana edad. El tercer encuentro estábamos hablando... ¿De qué hablábamos? De la culpa. La culpa en el adulto. Hablamos sobre eso, sobre la culpa en el adulto. Parte todo de la base que son las heridas de la infancia. Hay gente que se da cuenta y hay gente que no, no. Yo creo que yo conozco gente que ha vivido, ha crecido y sigue pensando, no asumiendo que tiene heridas. O sea, todos hemos tenido vivencias, todos. Nadie ha tenido una vida perfecta. Hay cosas que a algunos nos duele más, nos marcan más, hay otros que no. Hay gente que pasa por la vida y pasa desapercibida esas cosas. No todos. Siempre suelo repetir esto. No todas las personas reaccionamos igual, no todos tenemos los mismos recuerdos, porque no a todos nos ha impactado de la misma forma. Bueno, les doy la bienvenida a todos. A veces suelo empezar y arranco y no paro de hablar. Les repito, yo soy Zuli. Y les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan semana tras semana, a los nuevos, a los que siempre están, a los que vienen a ver qué onda, qué hago, qué digo, a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre mandatos familiares. Mandatos familiares, esas cosas con las que crecemos, esas creencias, esas expectativas y esas normas familiares que se nos transmite de generación en generación. Esas normas implícitas o explícitas con las que todas las familias se manejan. Cada familia comparten ciertas generalidades, pero no todas tienen los mismos mandatos. Ahora, hay algunas que son saludables, que sí, sería bueno seguir llevándolas, seguir ejerciéndolas, y hay otras que no. Yo creo que hay cosas que nos tienen que servir como para decir, esto no estaba bien porque no nos sentíamos bien. Son transmitidas, repito, de generación en generación, sobre cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir y cómo reaccionar ante ciertas cosas, ¿no? Son cosas, por ahí hay mandatos que son invisibles, hay mandatos que son más visibles, hay otros que son, por decir, las explícitas son aquellas órdenes directas, son frases, son hechos claros y que se verbalizan. Las implícitas no, las implícitas son mensajes en código, inconscientes, sobre cómo actuar, o sobre lealtades invisibles que aprendemos a través del tiempo, de gestos, de miradas. Solemos decir nosotros, los adultos ahora, o sea, los de nuestra generación, antes la educación, yo siempre escucho y suelo repetir, nuestros padres antes nos miraban y ya sabíamos que estábamos haciendo mal. Era tanto, no sé si... Yo no le llamaría, porque el respeto no tiene que ir acompañado del temor. Para mí el tema de que si me mira de una forma es porque me está diciendo con la mirada que me va a matar y me esté mandando un moco, que eso está mal. Que yo no tendría que tener ese temor o ese miedo. Igual, repito, cada persona tiene una vivencia o una forma de vida diferente. Yo por decir, nosotros somos 5 hermanos. 5 hermanos del mismo padre y la misma madre, porque después tengo otros hermanos. Perdón por la aclaración. Somos 5 hermanos y
de todos la que menos, o sea, menos correctivos o menos violencia directa, vamos a decir, ha recibido soy yo. Pero porque siempre he sido la que más resolvía, a la que se le cargaban, no sé, las responsabilidades y me hacía cargo. No protestaba, no decía, y hoy en día me pesan un poco esas cosas. O sea, el haber por ahí quemado etapas, porque era una niña con responsabilidades de adulto, criando otros niños. Entonces por ahí no podía en su momento ser la niña que debí ser en ese momento, porque tenía a mi responsabilidad otros niños. Entonces, bueno, yo para mí he quemado etapas. Hoy me sirve, porque yo siempre suelo decir, yo no reniego de esas cosas. En un momento, o sea, en parte de mi vida, me pesaban, me molestaban y vivía como enojada por esas cosas. Hoy en día creo que he aprendido a aceptarlas, aceptar lo que ha pasado, lo que he pasado, las vivencias que he tenido, porque gracias a eso yo soy la persona que soy. Yo no podría ser de otra forma si yo no hubiera pasado por esas experiencias. Experiencias igual que no me gustaría repetirla con nadie, o sea, no me gustaría a mí repetirla ni con mis hijos ni con mis nietos, no me gustaría que se repitan porque no estaba bien. Si bien agradezco haber pasado por eso, le encuentro o le veo el lado positivo, no estaba bien en su momento. O sea, siempre digo, yo me quiero y yo me valoro y yo me veo al espejo y digo, wow, todo lo que pasé y todo lo que hice y a dónde llegué. Entonces yo me valoro, yo me quiero y yo me acepto como soy. Entonces, pero son cosas que ya les digo, entonces uno quema etapas. Volviendo al tema de hoy, que son los mandatos familiares, esas cosas de lo que yo no sé, hay cosas, esto impacta en el ser humano. Hay cosas que son positivas, como por decir, no sé, a ver, el respeto, el amor por la familia, las lealtades sanas, las lealtades a la familia, pero sanas, porque, no sé, yo me acuerdo que algo que se me viene a la mente es como por decir, a ver, tenés que, o sea, los niños, yo me acuerdo, había una frase que, ¿cómo era que se decía? Que decía, cuando el burro habla, como cuando el patrón habla, el burro para las orejas. Y éramos todos niños, entonces nos decían burros a los niños, porque teníamos que parar las orejas y no podíamos opinar. Yo creo que no estaba bien, y no está bien. Entonces, o que alguien te diga, respetalo, es tu tío, es tu abuelo. Entonces, yo creo que el tema del respeto era se tiene que ganar. El respeto para mí no es una cuestión de que, porque es mi tío, porque es mi padre, porque es mi abuelo, le puedo permitir. No, o sea, bueno, volviendo al tema del... ¿Alguien se puede fijar en la luz? Bueno, seguimos con esto. Entonces venía diciendo el tema de esas alianzas que había antes dentro de los grupos familiares, ¿no? Esos ejemplos que estaba diciendo yo sobre el tema del respeto. El respeto siempre se nos inculcaba de que los niños teníamos que escuchar y obedecer. Y yo creo que muchas cosas, creo que no soy la única, que le han pasado cosas que ha tenido que callar, o hemos tenido que dejar atrás por el tema de que son adultos, son familia, de la familia no se habla mal. Los trapitos, como era el dicho ese, la ropa sucia se lava en casa, o las mujeres tienen que aguantar. Entonces, yo me acuerdo de una frase muy, muy, muy común que a mí hoy me resuena, y yo creo que hay cosas que me han marcado a mí, ciertas frases. Entonces, frases que han hecho que yo no repita ciertas cosas. Me acuerdo
que solían decirle, tené hijos, el hombre va a cambiar. Con los hijos, con el amor a los hijos, el hombre va a cambiar. El hombre nunca cambió. Del hombre que estamos hablando, ¿no? El hombre nunca cambió. Y la mujer se llenó de hijos. Y el hombre fue 15 años de su vida con esa mujer, el mismo hombre desde el primer día. Fue un hombre violento, fue un hombre machista, prepotente, autoritario, golpeador. El hombre nunca cambió, pero yo nunca me voy a olvidar esa frase. Tené hijos, hija, tené hijos. El hombre va a cambiar por el amor a los hijos. Repito, esa familia tuvo 6 hijos y el hombre nunca cambió. Y la pobre mujer siempre aguantó hasta que un día dijo basta. Y gracias a Dios que dijo basta. Porque si no, hoy no sé qué sería. No sé si la mujer estuviera muerta o en la cárcel, porque en algún momento terminaría cansándose. Entonces esas frases o esas cosas, esos mandatos, antes era normal, se normalizaba. Muchas mujeres han soportado eso. Muchas mujeres de familias, clanes familiares, que permitían esas cosas. O sea, entonces yo he crecido viendo esas cosas y he ido aprendiendo y diciéndome a mí misma, esto no quiero para mí. Entonces esos mandatos familiares los he ido rompiendo. En su momento me he ido alejando. Yo creo que para mí es sanador tomar distancia de las personas, tomar distancia de las situaciones. Entonces, pero también esas cosas han hecho que yo tenga la personalidad que tenga a veces o las reacciones que tengo. Entonces, pero, repito, agradezco haber pasado por esas cosas y siempre suelo recalcar esto. Yo he aprendido muchas cosas, las cosas que quiero y que no quiero, con mirar lo que pasaba el otro, entonces decir, no, esto es lo que no quiero para mí. Y he trabajado sobre eso. Y gracias a Dios no lo he repetido porque creo que me ha quedado tan marcado lo que no quería para mí que no lo he repetido, ¿no? Entonces, de esos mandatos familiares es que hablo, de esas cosas de decir, no, los hombres no lloran. Entonces, o te decían, ¿qué lloras, maricón? ¿Por qué? ¿Por qué siempre teníamos que terminar en esas situaciones? O sea, si los seres humanos, hombres o mujeres, sentimos el dolor de la misma forma, o sea, no puede ser, a ver, yo me golpeo con una piedra, yo mujer o el otro varón, le va a doler lo mismo. Pero siempre se trataba de ocultar. Yo me acuerdo haber escuchado muchas veces, los hombres no lloran. Entonces, el día de hoy, los hombres han crecido con esas cosas. El hombre tiene que ser valiente, tiene que ser macho. Entonces, y por ahí se cagaban a palos y tenía que ser, no tenía que llorar, no tenía que demostrar. Entonces, nos encontramos con adultos, con personas mayores, hombres adultos, que no saben manifestar cariño, amor, porque no saben no saben demostrar sentimientos hacia sus hijos, entonces, o les cuesta manifestar cariño. Entonces vos encontrás, y ahora, decirles que vayan a terapia. Entonces hay gente que cree que decirle a alguien, andá a hacer terapia, es como decirle, no sé, estás enfermo. Pero hay gente que no puede, o sea, le cuesta. Antiguamente no se podía, el hombre no se permitía mostrarse débil, o sea, llorar, porque era un sinónimo de debilidad. Y no es así. No, yo creo que no. Siempre suelo recalcar, educar a nuestros hijos, educar a las futuras generaciones, que mostrar cariño, mostrar amor, o mostrarse débil, o llorar, seas hombre o seas mujer, no es signo de debilidad. Es sinónimo de que somos seres humanos, que pensamos y sentimos igual.
¿O qué esperamos? Vas a encontrar familias enteras que están alrededor de una tumba llorando porque nunca un padre se acercó y le dijo a un hijo, hijo, te quiero. Hijo, admiro tu valentía, tu fortaleza para llegar. No, porque el hombre antiguamente no podía manifestar esos sentimientos, ¿no? Esas muestras de afecto. Entonces, bueno, esas cosas, o ponele, siempre cuando llegaba la familia decía, servirle lo mejor. ¿Por qué tenías que servirle lo mejor si vos no tenías para comer? ¿Por qué le tenías que sacar a la familia, o sea, a la visita, o por ahí ir hasta pedir fiado al negocio de la esquina porque venía la visita? ¿Por qué? Porque si vos no tenías para comer, tenías que, cuando venía la familia de visita, tenías que ir y sacar fiado. ¿Entendés? Entonces, esas cosas, no normalizar esas cosas. Hemos crecido, calladita se te ve más bonita. Hay un dicho que siempre lo escucho, que siempre, no sé, lo repiten y me parece gracioso. Calladita te ves más bonita. O sea, no tenés que pensar. Eso te invita a que no tenés que pensar, que entonces, ¿no? Entonces, o en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué te tenías que callar? No podías protestar, no podías omitir una opinión. Y a los niños no se los tomaba en cuenta para nada. Muchos de nosotros hemos crecido así. Muchos hemos crecido sin que se nos tuviera en cuenta siquiera. Y no sé si nos hubiera creído si hubiéramos dicho las cosas que pasábamos. Yo suelo decir, hoy en día hay cosas que puedo hablar y hay cosas que no puedo hablar, porque siempre suelo repetir esto. Si hablo, si digo lo que voy a decir, ¿va a sumar? ¿Va a restar? ¿O en qué va a cambiar? Quizás lo puedo hablar conmigo misma, quizás puedo ir y hacer terapia y hablar con el psicólogo. Pero hay cosas que no, yo siempre digo, ¿para qué lo diría? ¿En qué modificaría mi realidad hoy en día? Hay personas que ya ni siquiera están, terrenalmente ya no están, entonces, ¿para qué hablaría? ¿En qué modificaría? ¿Sus hijos lo querrían más? ¿Los respetaría más? Ya no están. Entonces cada uno guardará en su memoria o en su corazón lo que vivió. Entonces, si para mis ojos, mi abuelo paterno fue una persona íntegra, intachable, un gran ser humano, yo me quiero quedar con eso. No quiero saber los errores de mi abuelo, porque los errores de mi abuelo habrán sido con otros, quizás. Estoy hablando de mi abuelo paterno. Entonces, yo creo que siempre suelo pensar esto, que si lo que uno va a decir suma, bienvenido sea. Pero si ya no va a modificar, y aparte, siempre suelo pensar que ya hay gente que no está. Entonces, ¿ya para qué? Ya para qué modificaría una verdad o algo que haya pasado. Bueno, entonces cubre o encubre en todo esto de los mandatos familiares. Entonces nosotros ahora, como personas ya adultas, ya vividas, tendremos que empezar a romper esos mandatos o a repetir esos mandatos, porque hay mandatos que son positivos y que son repetibles. Entonces vos decís, a veces yo tengo y repito ciertos mandatos con los que he crecido y digo, wow, mira, esto decía o esto hacía mi abuela, mi tía, con las personas que he crecido. Entonces, wow, esto dije que nunca iba a repetir y lo estoy haciendo o lo estoy repitiendo. Entonces, esos mandatos, trabajar sobre esas cosas que queremos para nosotros y queremos para nuestro entorno y nuestros hijos, y lo que no queremos. Porque también no es que vamos a negar, o sea, yo lo que digo acá no es negar o renegar
de la crianza o de la familia que tuvimos, porque nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Nuestros abuelos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Bueno, nosotros, con esas herramientas, con esas vivencias, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Porque el día de mañana alguien, mi hija o mis nietos, van a estar hablando de lo que yo hago ahora, de lo que yo hago con lo que aprendí. Porque yo no puedo, o sea, yo lo que viví ya lo viví. Ahora, yo aprendí. Yo aprendí lo que quiero, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que quiero repetir y lo que no quiero repetir. Entonces, trabajar sobre eso. Trabajar sobre uno mismo para decir, bueno, sí, a ver, estos mandatos no me suman, no me gustan. Entonces no los hago. Hago un ejercicio de no repetirlos, porque a veces hay cosas que se repiten sin pensarlo, ¿no? Es una cuestión de hábito. Uno lo va repitiendo y se va normalizando en tu día a día. Entonces, pero cuando te das cuenta y no sé, me pasa a mí que cuando yo me tomo un respiro, digo, esto no está bien. No está bien que lo haga, no está bien que lo repita, no está bien. Entonces, conscientemente todos los días trato de decir, bueno, hoy lo dije, hoy lo hice, mañana no lo quiero hacer. Entonces me levanto a la mañana temprano y digo, hoy no lo debo hacer. Entonces todos los días hago ese mismo tipo de ejercicio mental. Y hay cosas que me he ido sacando, y hay cosas que me cuestan todavía sacar. Pero también hay mandatos que son positivos, que me suman, que me sirven, que me ayudan. Entonces, ¿por qué no seguirlos repitiendo? Si a mí me ayuda, si a mí me sirve. Entonces, de esos mandatos hablamos, hablamos hoy. De esas cosas que nos han permitido, o sea, de esas cosas que hay siempre suelo, hay muchas, hoy en día hay muchas películas, muchas series donde se trabaja sobre estas cosas. Yo me acuerdo cuando vi el trasfondo, creo que era el trasfondo de, ¿cómo se llama esta película? Ay, no me acuerdo cómo se llama esta película, donde está No se habla de Bruno. Ay, no me acuerdo cómo se llama la película esa. Bueno, en algún momento me ve y si alguno se acuerda, me lo dice ahí. No me acuerdo cómo se llama esa película, pero era sobre eso, sobre las energías y sobre que, o sea, a ver, tal familiar no había seguido las indicaciones o las directrices de la familia o había roto mandatos familiares y no se hablaba de eso, o sea, como que no existía más ese familiar. Entonces estaba prohibido en una casa mencionar a esa familia, a ese familiar, porque no se regía como ellos estaban habituados a que lo hagan. Entonces, bueno, no sé, yo he crecido, siempre digo, mi abuela paterna, con la que he crecido mucho tiempo, o sea, los primeros 15 años de mi vida o 20 años de mi vida he vivido muy cercana a mi abuela paterna. Entonces yo me acuerdo que mi abuela paterna, cuando conocía a alguien, o cuando, no sé, vos conocías a alguien, mi abuela te decía, ¿y qué hace? ¿Y qué título tiene? ¿Qué estudia? Porque mi abuela no valoraba quizás, no te decía qué tiene, o si tiene casa o tiene carro, no, mi abuela te decía, ¿qué hace y qué estudia? Porque para ella era importante eso. Ahora, antes no se daba importancia a los oficios, o no se valoraba los oficios. Yo me acuerdo que decía, ay, mirá, si vas a estudiar esa. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, sí, una vez yo me acuerdo que le dije así a mi padre, quiero ser cantante. Y me dijo, y me acuerdo claro que me dijo, ¿cómo que vas a ser cantante? Si eso es para borrachos y mujeres de la vida, me dijo. Y bueno, yo hoy en día puedo decir que no hice caso. No sé si hice caso, o no sé si no tenía el valor suficiente, o no me veía las capacidades suficientes de ser una buena cantante. Pero mira qué loco, que
No necesariamente se puede ser una persona, un cantante, un buen cantante respetado y no necesariamente terminar con el gusto al alcohol, a las parrandas o a los vicios, o ser como mi padre decía, una mujer de la calle. Entonces, bueno, qué sé yo, él tenía o él tiene esa creencia todavía quizás, pero es él, no yo, pero no yo de hoy. Y no, hay cosas que yo no sé si he sido, hay cosas en las que he sido muy corajuda, o sea, he tenido mucha valentía de hacer, y hay otras tantas que he sido, no las he hecho por temor y por temor, pero no por temor hacia, yo soy una de las personas que de verdad nunca he tenido temor a mis padres. No, creo que el temor es a las consecuencias de lo que pueda llegar a ser sobre mí, o sea, las consecuencias sobre mí, que a las consecuencias sobre el otro, porque yo creo que soy una de las muchas personas o pocas personas que no he sido gobernada nunca, o sea, no, desde muy temprana edad siempre he sido muy independiente de mis actos y de mis acciones. Igual me he hecho cargo siempre de esas cosas. No sé si está bien o no está bien, ¿no? Hay cosas que he ido modificando en mí y hay cosas que no repito con mi hija. O sea, yo a los 16 años me independicé y no es una cosa con la que a veces me siento orgullosa de eso y a veces como que también digo, wow, ¿cómo lo pude hacer? ¿Y cómo lo hice? Pero también recién ahora me doy cuenta de que estoy expuesta a muchos peligros, a muchas cosas, y creo que soy fiel creyente de que Dios existe, porque siempre nunca estuve en situaciones muy expuestas, o siempre tuve quien rodeado de buena gente, de buenas personas, de personas sanas, de personas. Y aparte, también siempre digo, siempre he sido muy recatada, o sea, muy coherente en lo que hacía, en lo que pensaba y dónde entraba o con quienes me relacionaba también. Entonces no, siempre he sido muy, no sé, precavida en ese sentido. Y bueno, ¿cómo afectan estos mandatos familiares en los adultos? Crecemos adultos con culpa, adultos con miedo, adultos con temor a poner límites, a no saber decir que no, adultos con esa necesidad de la aprobación del otro. Entonces, o el miedo al fracaso, el relacionarnos a esas relaciones sentimentales poco sanas, justamente porque venimos repitiendo esas cosas de que la mujer debe aguantar muchas situaciones y la mujer no debe aguantar nada. La mujer ni el hombre, o sea, las personas, si no están cómodas, yo creo que a esta altura de mi vida, o sea, toda mi vida he vivido pensando eso, a mí que ni los zapatos me ajusten. Si me ajustan, no es para mí. Así que bueno, yo lo aplico. No es que lo digo de la boca para afuera, yo lo aplico. No me quedo en lugares que no me sienta cómoda. Si la energía es densa, evito ir. Pero todavía me falta trabajar sobre, no sé decir que no. A veces vos me venís y me llamás y me decís, che, Zuli, no sé, podés mañana, no sé, prepararme algo o hacerme algo. Entonces te digo, bueno, está bien, pero después te digo está bien porque no sé decir que no, pero después termino enojada, renegando. Entonces a veces esas cosas a mí me cuesta mucho poner límites. Tengo sentimientos de culpa cuando descanso, cuando hago algo para mí. Entonces tengo esas cosas. Entonces, bueno, no sé, el romper patrones o mandatos familiares no significa
que tengamos que renegar de la enseñanza de nuestros padres o de nuestra familia. Significa que tenemos que agarrar todo lo bueno que hicieron o todo lo bueno que tuvieron esas relaciones familiares y tomarlos como ejemplo. Entonces repito, fuimos criados por padres, por abuelos, por familias que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo con todo lo que sé que no quiero o lo que quiero? Así que bueno, esas cosas. Yo siempre soy muy agradecida de las personas de las que he estado rodeada, de la familia que he estado rodeada. Repito, de las cosas buenas, de las cosas malas. Siempre he sacado una enseñanza de todo. Siempre que me veo en algunas situaciones, siempre suelo decir, wow, mira, siempre he tomado lo mejor de todas las personas con las que me he relacionado. De mis abuelos, de mis tíos. He sacado lo bueno, o sea, me han enseñado lo que quiero y lo que no quiero. Entonces, no sé, he aprendido todo lo mejor de todas las personas con las que he vivido a lo largo de mi vida, o sea, con mis tíos, pues no siempre he vivido con mis padres. He vivido un tiempo con una tía que ya no está, que ya está en otro plano, y yo creo que, yo me acuerdo que con ella aprendí a leer, pero no de una forma, o sea, yo creo que nunca nada me ha sido forzado, o sea, nunca no tengo un trauma de haber aprendido algo o saber algo con algún tipo de violencia o de trauma o que me haya costado. Más yo creo que la enseñanza y el aprendizaje conmigo está relacionado a la curiosidad o a la resolución de ciertas cosas. El hecho de aprender a cocinar y a llevar un orden en una casa, lo he aprendido de la responsabilidad que he tenido a muy temprana edad. Entonces eso me ha ayudado a mí a tener cierta conducta ahora de adulto o poder sobrellevarme para mí misma, o sea, saber organizarme. Puedo organizar una cocina en 5 o 10 minutos, te soluciono una comida. Pero eso es, entonces para mí ha sido positivo. O sea, saber, hoy en día, lo que antes era una obligación, hoy en día es una... Y lo disfruto cocinando, porque es donde más segura me siento, donde no me siento juzgada, porque sé que lo hago bien. Entonces, pero eso también lo he ido aprendiendo, pero nunca nadie se ha parado y me ha dicho, vení, que te enseño cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Siempre he sido de mirar las cosas. Entonces, yo me acuerdo que, y hoy lo hablaba con mi mamá temprano, que cuando pregunté una vez, cuando era muy chica, que tendría 7, 8 años, le dije a mi tía, en aquel entonces vivía con una tía, y le dije, ¿cómo se cocina o cómo se hace esto? Y me dijo, y se aprende comiendo. Me acuerdo que me respondió eso, se aprende comiendo. ¿Miras el plato? Bueno, fíjate, ¿qué tiene el plato? ¿Qué tiene la comida? ¿Qué tiene? Papa, zanahoria, alberja, ¿qué tiene? Entonces vos fíjate. Ahora tócalo cuando esté crudo y fíjate qué es lo que está más duro. Entonces, en base a eso vas a ir dando cuenta. Entonces, Entonces, fui aprendiendo así. He ido aprendiendo así. Y lo mismo, esta misma tía, me acuerdo que creo que yo estuve con ella así cuando tenía 7, 8 años. Y yo me acuerdo que ella tiene una hija, yo tengo una prima, que a la noche nos leía un cuento. Y ella tenía un libro grande que me encantaba. Un libro grande de cuentos infantiles, que era re hermoso. Entonces todas las noches ella nos leía un cuento. Y y un día dijo, bueno, no les voy a leer más. Y le dije, no, pero yo quiero que me lean. Bueno, no. El día que vos aprendas a leer, yo te voy a regalar ese libro. Y de verdad. Entonces aprendí a leer gracias a ese libro y ni siquiera me acuerdo dónde está ese libro. Entonces yo me acuerdo que me lo dio. Me lo dio porque ella me lo dio y yo lo tenía el libro y aprendí a leer así. Entonces siempre digo, son cosas que son estímulos que a mí me han dado y de los cuales le he sacado provecho.
a esas cosas. Yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo tener la responsabilidad de enseñarles a mis hermanos o de hacerle que hagan los deberes mis hermanos, pero no me acuerdo que a mí tarea o un deber y sea traumático. No, no, no. Entonces, no, y aparte tengo cierta facilidad con eso también, con el tema de los estudios. Suelo guitarrear muy bien, entonces, entonces suelo encontrarle la vuelta, se podría decir así. Pero bueno, son habilidades que cada uno va encontrando. Siempre suelo dar el mismo ejemplo. Yo no sé cómo hago la regla de 3 simple en mi cabeza, pero la hago. Ahora, vos me decís, trae un papel y una lapicera y hacelo, y me cuesta, me tengo que decir, bueno, ¿cómo era? ¿Era acá o era allá? Pero en mi cabeza yo ya la saqué enseguida. Entonces, pero no suelo explicarlo porque tampoco, o sea, me cuesta, si te explico, te digo, a ver, bueno, no sé, llevarlo al número entero y después le sacás la fracción. No sé cómo explicártelo, pero lo hago. Entonces, bueno, son habilidades que uno va descubriendo a través de la práctica, creo. Es así. Entonces, pero bueno, eh, cosas así, anécdotas así que, porque yo creo que mi vida no solo ha sido cosas malas, yo creo que todos tenemos cosas buenas, cosas malas, momentos. El otro día era la noche de San Juan y yo siempre tengo muy buenos recuerdos de la noche de San Juan, me acuerdo de mi abuelo paterno, de mi madre y nosotros chicos todos. Entonces, tengo esas cosas, tengo de guardar esas cosas, así como me acuerdo de cosas que son muy feas, son re heavy, dolorosas, eh, que las he ido superando. También tengo esas cosas de decir, bueno, sí, me acuerdo esto, me acuerdo a mi abuelo, me acuerdo la época en que el abuelo, no sé, el abuelo sembraba mucho, o sea, el abuelo tenía muchas hectáreas de tierra. Y yo me acuerdo que el abuelo, cuando no era cuando cosechaba, no era cuando ya sembraba, era cuando cosechaba, se llenaba entraba y salía, y mi abuelo, no sé, mandaba a las despensas, las llenaba, tenía. Mi abuelo fue un ser humano excepcional. Entonces tengo muchos muy buenos recuerdos de mi abuelo paterno. Creo que tengo más recuerdos de mi abuelo paterno que de mi propio padre. Entonces las enseñanzas más buenas o las mejores enseñanzas las tengo de él, de las cosas de él, de las cosas positivas de él. Me acuerdo, siempre recuerdo que como era yo la encargada de estar con mis hermanos, a veces era mi responsabilidad también hacer la comida y estaba el abuelo. Entonces hay ciertas cosas de mí que me veo y digo, ay no, esto no le gustaba al abuelo, esto le gustaba al abuelo, y las fui tomando como para mí y las hago ahora. Entonces esas cosas son. Entonces suelo tener a mi abuelo, a mi abuela, o a mis tías, las suelo tener muy, muy presente, muy, muy, muy constante en mi día a día, ¿sabes? Tengo, no sé, las manías de mi abuela y no me molesta si, o sea, por eso hay veces cuando me dicen, ay, si sos igual a tu abuela o sos igual a tu tía fulana de tal. Sí, 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 tengo lo mejor de todas ellas, o sea, tengo lo mejor de todos ellos. He ido sacando cositas de todos y tengo lo mejor de todos ellos y también los mejores recuerdos. Así que bueno, me fui por las ramas, un poco por las ramas, hablando de mandatos familiares. Me fui contando anécdotas, experiencias. Y sigo acá, seguimos trabajando en esto que es viajar más liviano. Porque este espacio está hecho para eso, para poder ir sanando esas cosas que no me gustan. Y recordando quizás con cariño esas tantas otras cosas que sí me gustan, que me encantan. Así que bueno,
La semana que viene vamos a estar hablando sobre tips o las maneras de cómo, o los ejercicios, o de ejercicios que a mí me funcionan. Eso no quiere decir que le funcione al otro. O sea, cada uno va a encontrarle la vuelta a esas cosas, a cómo aprender a poner límites sin sentir culpa. Y como tarea de hoy, les dejo a todos ustedes, a los que me están escuchando, si es que quieren hacerlo, hagamos una tarea, hagamos una lista, agarramos una hoja y lo dividimos en dos. Entonces, ponemos en el lado izquierdo los mandatos familiares, que no nos gusta, que no nos gustaban y que no nos gustaría repetir. Y del lado derecho, los mandatos familiares que son positivos, que sí nos gustaría repetir y seguir transmitiéndolo generación tras generación porque suman. Sigámoslo haciendo. A ver en qué nos sentimos identificados. Quizás tenemos más mandatos negativos que positivos o viceversa. Porque los mandatos familiares han sido necesarios en su momento. Yo creo que nos han servido para manejarnos la familia, pero nos han servido en su momento. Hoy en día no sé si nos sirven, no sé si... Bueno, el otro día estaba y me llamó mucho la atención porque mi mamá dijo algo como que, porque yo tengo una hija y tengo un sobrino. Entonces se tomaron ahora de manía. A mí lo que más me duele en el cuerpo es el pelo. Yo creo que no me duele tanto que yo me arranque una uña como que me arranque un pelo. Igual el cabello se me cae. Pero no me duele que se caiga el cabello, sino si yo me arranco uno o me tocas el pelo. No me toques la cabeza porque a mí me duele el cabello. Entonces mi hija o el nene cuando juegan, entonces pasan y me tiran el pelo. Entonces dice, cuando están bromeando me tiran el pelo, pero no me lo tiran fuerte, me tiran apenas, pero saben ellos que a mí me duele. Entonces mi mamá el otro día decía, a mí mis hijos nunca me han faltado el respeto y nunca me han tirado el pelo. Y yo me la quedé mirando y digo, sí es cierto, pero yo lo tomo en una forma de juego, con mi hija y con mi sobrino. Entonces eso quiere decir que yo nunca he jugado con ella en ese límite. No, nunca he tenido esa confianza de poder jugar en ese límite. Entonces hay cosas y situaciones que a veces cuando las escucho digo, mira. Y también tengo gente conocida que ponele... Yo me acuerdo que tenía un amigo que cuando hablaba con la madre, un día estábamos así, no sé por qué estábamos conversando y le dice a la madre, sí, porque vino el señor Ramírez. No, porque llegó don Ramírez. Y entonces dice, bueno, me voy, tengo que ir a servir la comida al señor Ramírez. Entonces yo lo miro y le digo, pero no es su marido el señor Ramírez, sí. ¿Y pero por qué le dicen? O sea, ¿viste? ¿Por qué lo tratan No, dice, por una cuestión de respeto. O sea, el hijo y la esposa le llamaban por el apellido. Y ellos, como que era por costumbre, porque era por una cuestión de respeto. Yo no sé si yo te llamo por el nombre, o por el apellido, o por el apodo, no quiere decir que te falte el respeto o no te falte el respeto. Para mí el respeto pasa por otro lado. No por cómo yo me dirija hacia vos o por cómo yo te llame. Pero son cosas, son ese tipo de mandatos, ese tipo de costumbres que se tenían antes, que es lo que estábamos hablando hace un rato. Bueno, no doy más vueltas y me voy y los dejo con estas cosas, con este ejercicio que les dije hace un rato. A ver, escriban en un papel los mandatos negativos y los mandatos positivos. Si realmente tenemos mandatos positivos y negativos. Porque quizás hay gente terca, que sigue diciendo, no, pero estaba bien. Estaba bien que los niños no opinen. O estaba bien que las mujeres tengan que aguantar, que callarse o que agachar la cabeza. Entonces, esas cosas.
Bueno, muchísimas gracias. Repito, yo hablo sobre mí, sobre mis experiencias, sobre mis ejercicios y sobre las cosas que yo quiero sanar. Eso no quiere decir que todos, o sea, repito, yo al principio de este encuentro solía decir, nosotros somos 5 hermanos y los 5 hermanos no pensamos lo mismo y no tenemos los mismos recuerdos. Habiendo estado en un mismo evento, no tenemos los mismos recuerdos, porque cada ser humano, independientemente de que sean hermanos, sean familias, cada uno tiene una visión diferente, porque tiene un recuerdo diferente y tiene una memoria interna diferente. La semana pasada que estábamos hablando sobre la culpa, estábamos hablando sobre eso. Cada uno reacciona de diferente manera. Además, contamos la misma anécdota y por ahí, de la misma anécdota, a mí me entristece, el otro se divierte, le causó gracia y la otra persona ni se acuerda. Pero porque cada uno reacciona diferente, tiene memoria diferente o el impacto es diferente. Ahora, siempre suelo repetir también, cuando uno es niño, tiende a magnificar las cosas. A veces uno piensa, sí, me pasó tal cosa, y por ahí dice, no, porque yo me quedaba, o sea, yo suelo repetir siempre, dice, yo me quedaba a cargo de mis hermanos. ¿Pero qué tiempo? Porque estaba mi mamá así en algún momento. Pero hay gente que me dice, ay, pero vos hablás como si, no sé, toda tu vida hubieras... Bueno, pero para un niño significa un día, significa quizás un año, para un niño. Entonces, no sé si es un día, un año. Entonces, bueno, esas cosas. No me sigo yendo por las ramas porque si no termino hablando de otro tema y que no es el tema de hoy. Así que, bueno, gracias por acompañarme, gracias por elegirme, gracias por elegir este espacio para poder ayudarnos un poco, para poder viajar más livianos, como siempre suelo repetir. Y agradezco que se tomen esta hora, que me regalen esta hora para poder escuchar quizás cosas que me interesan a mí, que sí me interesan a mí, pero no sé si les interesa a ustedes. No sé si alguno se siente identificado, no sé si a alguno le pasó, o si soy la única loca a la que le pasan esas cosas, o la única loca que recuerda esas cosas. Yo creo que lo peor de todo, o sea, lo peor de todo esto, o sea, lo peor de todos mis traumas y de todas mis heridas y de todo lo que yo le quiera llamar o le quiera poner un nombre, no es lo que pasó, sino la negación de que haya pasado, de que nadie se haga responsable. O sea, de que nadie diga así, wow, sí, me mandé un moco, estuvo mal, no estuvo bien. Y bueno, pero no de que a veces hay gente que minimiza las cosas, suele no acordarse o sufren de amnesia o no les conviene. O quizás tampoco lo registró, porque hay gente que no registra, hace cosas y no registra. Yo también a veces grito a alguien y no registro que te grité. Entonces, bueno. Pero bueno, estaría bueno hacer un mea culpa y decir, sí, wow, sí, me mandé un moco, discúlpame, no fue así, o fue así, fue queriendo o fue sin querer. Pero bueno, estaría bueno. Igual, errar es humano. Siempre suelo decir, todos nos equivocamos, si no, no seríamos humanos. Bueno, los dejo hasta el próximo jueves, a las 20 horas, como siempre. Por ahora, una vez por semana. Gracias.